Hay algo mágico aquí, casi como en cualquier lugar de los Andes. Difícil, pero también majestuosa. La vida aquí arriba no conoce descanso. Las manos se agrietan sembrando esperanza. Entre siglos de lluvias, vientos y silencio, cada paisaje es una obra sagrada. Así es aquí. Amigos y amigas, buenos días a todos desde aquí, desde las alturas de los Andes. Y para esta aventura estoy al pie de una cordillera que en este momento está nublado, pero tiene unos picos de nevados impresionantes que se extiende a lo largo de 15 kilómetros aproximadamente, que voy a estar recorriendo, explorando como siempre para darte los mejores paisajes y sobre todo los mejores amaneceres y atardeceres. La ubicación y cómo llegar les voy contando en el camino. Hay muchos caminos, pueblitos por donde se puede acceder al nevado. En mi caso, mi ingreso fue por un pueblito que se llama Panti, en Pariahuanca, que me trajo hasta este pueblito que se llama Tauribamba, que en realidad es la ruina de un pueblito mucho más interesante, con historias, tradiciones, que vamos a descubrir cómo y cuándo terminó todo. Miren, aquí está el pueblito. Como ven, hay muchas casas, pero todas las casas están deshabitadas. Eso es porque la gente solo viene por ratos aquí, ya sea a ver sus animales o cuando tienen algo que hacer. Pero me encontré con alguien en el camino que me dijo que por aquí arriba hay una persona que vive un poco estable, casi estable. Así es que estoy tratando de llegar hacia esa casa para ver si me aloja, para tener aquí como un campamento base y salir a explorar desde aquí con solo lo necesario en la mochila. Encontré la casa de la persona que vive casi estable aquí y me dijo que sí podrá alojarme. Así es que esta noche al menos no me tocará tender la carpa. Podré dormir bajo techo de una casa.
Vaya qué recibimiento. Aquí estoy en su casa del señor Zacarías, quien muy amablemente me está ofreciendo su techo para quedarme esta noche. Al menos esta noche no tengo que preocuparme por la lluvia, porque todas las noches en los días anteriores estaba lloviendo. Muchas gracias, señor Zacarías. Ya, ¿de qué manera, papá? Alguien habrá hecho tarde, ya. Antes era de esos llenos, yo también no conocía. Mi papá, mi abuelo acá vivían muy llenos de esta. Y gente vivía en fiesta, todos hacían eso. Lo que estaba poquial era el estadio también para que un piloto. Ya dice que por meses dice era terremoto. De arriba empezaba dice que derrumbar. Por ahí se han escapado, pero abajo se han bajado. Carnaval dice siempre. Entonces, abajo tienen iglesia también. Ahí vamos a hacer varias viviendas así. Cuando vienen gentes turistas, entonces allá tienen que dormir, ya para el pueblo tienen que hacer algo, ya. Claro. Como acá pueblo no hay papá. Agua, tenemos esta perecida por la vez. Sí, agua tiene bastante. Cantidad de agua, ¿sí o no? Sí. Como las 8, las 9, estaba casi chacchando mi coquita. Siempre me chacchó mi coquita. Ya vi los perros por acá y empezaron a ladrar. Después abajo en la pampa. Te ha gritado 2 veces. Te gritaba, calcaria. Mi piel también, las botas se han amontonado. Así está andando de calcaria. Luego de escuchar un poco de historias de terror, a la mañana siguiente tocaba madrugar, pero me dio la curiosidad de ver sus caballos del señor Zacarías. Me comentaba que esos caballos que está espantando son caballos que no llevan carga, casi son como los caballos salvajes. Pero estos 3 sí son caballos mansados, son caballos de carga. Arriba, así otro grupo tengo en ese pamplazo. Arriba, allá. Así caballos, chucaritos, y son de Buen día a todos. Ya estoy camino a la montaña a buscar el pico más alto. Qué belleza de día. Hoy día va a ser un día perfecto para andar en las montañas. Aquí le estoy siguiendo al señor Zacarías, que está yendo a cosechar su papa, que está por más arriba, y de ahí me va a dirigir por dónde para no perderme en el camino. Hay que tener costumbre y agilidad para pasar esto. Uy, no, se mojó, al igual que se moja correteando entre los pastos. Qué manía de los perros corretear a los caballos. Curiosa manera de llamar a las vacas. Y sí responden y están viniendo hacia acá. Estaban por allá arriba, al frente, y ya están bajando, ya están cerca. En un ratito seguro van a llegar. Aquí están las deliciosas papitas andinas, listos para la olla.
Por allá ya están reunidas todas las vacas esperando su porción de sal. Algunos llegaron hasta aquí. Ahí están viendo quién fue quien les llamó. Este real es el 4 lo que está botado ya para tu casa. Te falta 4 para 8. ¡Calla, mierda! Esto es uno de los tantos procesos que tiene que pasar para que podamos tener en nuestras mesas la papa andina. Desde la siembra, el cultivo, la cosecha y finalmente el traslado. Y para ello están los caballos ahí, listos para llevar la carga. Por acá bajas, aquí tiras, bukan, pero no atas de, tapi belakang, Ya, pero hay caminito. kami aquí sih pak, Ya. itu sih, jai ada ni apa pasir, hari pakai segini pakai, ikan pakai segini, Ajá. hari hari itu masih segini, ayah pasti, ayah kami ini, itu ya, hari Bailolete, animal caballo, tío. ¿Qué es lindo? Allá, a ver, arriba Pampa. Ahí está. Después te vas, aunque ya por acá te falta que tienes, arriba bastante para los caballos, tío. Sube, para ir, lo que está negro, ¿no? Ahí abajo ya hay laguna, mira. Allá, Ah, ya. ¿qué vas a hacer? Sube. Con esas indicaciones espero no desviarme del camino. ¿Saben cuál es el problema aquí a diferencia de otros lugares donde he caminado? Es que la mayor parte de estos lugares son puquiales y en temporada de lluvia se convierten en barrales, fangos. Entonces hay que tener cuidado al caminar, porque si pisas sin cuidado puedes hundir toda la zapatilla. Miren, por allá parecía que el camino era más fácil y con acceso fácil al nevado. Yo estoy tomando esta ruta que es un poquito más complicado porque hay unas lagunas interesantes más arriba.
Y también quiero pasar al otro lado para ver si el acceso está mejor que por este lado, porque por este lado está complicadísimo. Ya estoy muy cerca de llegar a la laguna. Miren, ya estoy casi a un paso, solo me falta subir esta cumbre y llego a la laguna. A esta altura ya se siente que es un poco pesadito y cada paso cuesta un poquito más. Por acá están las montañas, aún me falta un montón. Y aquí está una de las primeras lagunas, con ese color muy característico de las lagunas cerca a un nevado. Saben, estaba tratando de acceder al nevado por aquí, por esta parte, pero veo que está complicado, sin equipos para escalar y además para mí solo va a ser complicado. Así es que voy a volver hacia allá y cruzar la laguna hacia el otro lado para subir toda esta parte hasta llegar a este pico de acá arriba. Y de ahí voy a poder evaluar mejor el panorama, por dónde puedo caminar y por dónde no. Pero quiero llegar a una de las cumbres para ver lo que hay atrás.
Miren lo que es esto. Son cristales de hielo. Wow. Amigos, qué privilegio puede haber un venadito en su hábitat. Está corriendo, no sé si se logra ver. Qué belleza, la verdad. ¿Quién no quisiera tener esa agilidad para subir a las montañas? Creo que por dejar de caminar mucho tiempo, mis piernas están oxidadas y se me hace complicado acelerar los pasos. Acabo de subir a la cumbre, pero el tiempo no está tan bonito. Por aquí abajo hay unas lagunas, espero que se despeje más luego. Acaba de despejarse un poco por aquí abajo. Estas son las lagunas que quería mostrarles. Uno está despejadito y más allá también hay otra laguna que está nublado, pero miren, qué bacán. Saben, si uno va a las montañas y no da los pasos correctos, uno puede terminar así o así. Saben, los pasos cada vez son más pesados y aún me falta un montón para llegar al pico. Saben, acabo de encontrar algo. Miren esto. Parece pirita. Tiene unos brillos. No sé si se logra distinguir. Miren. Y está impregnado en la roca. Por aquí también hay. Por acá. ¿Saben cuánto me gustaría que mi objetivo fuera ese nevado de allá, ese pico de allá, la más alta? Pero por esta vez me conformo con esto. Aún falta un montón, pero pasito a pasito me voy acercando.
¿Se imaginan todo esto hace 20, 30 años atrás? Lo hermoso que habrá sido todo cubierto de nieve. Ahora en el 2026 solo quedan las huellas de la erosión en las rocas. Imagínense 20, 30 años más, no veremos más nieve. Estaba prestándole mucha atención a los tipos de rocas que hay aquí y la verdad hay una variedad impresionante. Algunos que impresionan más que otros. Por ejemplo esta, no sé si se logra distinguir, es de colores, como si le hubiera caído un rayo, quizás sea algún mineral. Y así hay muchísima variedad de rocas. Ya me falta muy poquito para llegar a la cumbre, unos cuantos pasos más. Mira. Cuando parecía que ya estaba tocando el cielo, tocando la cumbre, me falta esto. Unos pasos más y llegamos. Esto es el paraíso, sin duda. Miren qué belleza. Primero que todo, toca hacer hervir agua y para eso voy a recoger un poco de nieve. Sé que no es lo correcto, pero es lo que hay. Aquí no hay una fuente de agua.
Y para el almuerzo del día de hoy tengo comida embolsada, que le voy a calentar en un ratito, y agüita hervida de nieve. Amigos y amigas, gracias a todos por acompañarme en esta corta travesía a este impresionante nevado. Desde aquí me despido otra vez, gracias a todos y gracias por comentar, por suscribirse y también por seguirme en Instagram y en Facebook. A mí aún me espera un largo camino de regreso. Adiós.